Ojos tienen que no me dejes y manos tienen que no me guarden. Si pies tienen que no me alcancen. No permitas que me suelten, no me puedes bajar. No permitas que me mates sabiamente. No permitas que me sientes en la rama. Que tu grupo no se salte más acá. Que tu grupo no se salte en la fe. No me desampares. Los Rezados. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es Los Rezados Podcast, su podcast favorito de toda Latinoamérica. Una edición de hoy, como en las anteriores. No quiero ni un suspiro, no quiero ni un quejido. Lo que quiero es que opinen acerca de este tema que nos trae acá. Así que vamos a iniciar hablando de los rezados. Como les decía en la edición anterior, la magia, la brujería, la guerra siempre va a ser un tema que nos lleva al morbo. Y asimismo, cuando hay morbo, podemos hablar de medios de comunicación. Amarillistas, no tanto. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Los medios de comunicación pueden malinterpretar, distorsionar o quizás satanizar de alguna manera estos temas? Bueno, Juanma, pues la verdad es que yo aquí, en esta sección les voy a compartir algunos artículos que encontré, pero voy a empezar con este que apareció hace algunos años, que es un reportaje que habla sobre el escandaloso pacto entre los actores armados y la brujería en Colombia. Y uno de ellos se tituló Hechizos de guerra entre paras y guerrilla, que apareció en el periódico El Tiempo en el año 1999, compas, y en el cual se incita también a indagaciones sobre lo que es la magia y la brujería en la guerra. Tomo de aquel reportaje el siguiente fragmento, en el que se menciona al departamento del Cauca, bebés, donde estamos el día de hoy, donde dice, la leyenda dice que las personas que están rezadas o empautadas solo les entra el tiro por una sola parte del cuerpo, ya sea en medio de la frente, el ombligo o el talón de Aquiles, y que el proyectil debe tener la señal de la cruz en la punta. Campesinos, soldados, guerrilleros y paramilitares son los principales clientes de este tipo de rezos y también son los testigos de sus supuestos resultados, según el escritor de este artículo. Además, como dato adicional, les tengo que, según el periódico El Tiempo, mientras las compañías, cito, de seguridad en el mundo ofrecen chalecos antibalas y altos niveles de protección para aeronaves y vehículos, en las zonas rojas del país, con un simple rezo conocido como los niños de la cruz y todos de los que nos habló Karen hace un momento, se garantiza el mismo resultado. La demanda para este singular blindaje aumenta en los días de Semana Santa porque, pues según las creencias populares, el 12 del día del Viernes Santo, el encargado del rezo tiene que sacar de un árbol una higa, una figura en forma de puño que luego implanta y con una previa incisión en forma de cruz en determinadas partes del cuerpo de un hombre, nunca de una mujer, hace este tipo de blindajes, muchachos. Karen, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes decir de los medios frente a esta situación? Bueno, pues en primera medida también reflexionar de qué manera y por qué los medios tratan de hacer de esto un tabú, de hacer de esto también como un mito, cuando después de todas estas experiencias que ya hemos tenido en episodios anteriores y que nos han contado, por qué siguen haciendo de esto como si fuera un cuento, porque como si fuera un realismo mágico de García Márquez. Entonces lo que vemos es que los medios siempre tratan de forjar esto hacia el amarillismo, hasta mostrarlos, digamos, si es un paramilitar, entonces como es paramilitar, claramente se maneja la misma línea, por decirlo así, de maldad. Quiero citar al profesor Juan Ruiz, del que hablamos en podcasts anteriores, que nos dice: una historia nacional donde la religión católica ha tenido un peso muy fuerte en la formación de la nación, imaginarios y tabúes negativos sobre los practicantes de otras formas de religión y culto. Y es así, porque entonces los medios no hablan de la forma en la que otros grupos
por ejemplo, de los que hablábamos de los narcotraficantes, ¿por qué no hablan de la misma forma como si fuera algo distinto? La forma en la que hablan, de la que ejercen también estos cultos hacia la religión es muy parecida. También se le hacen altares, también se le hacen sacrificios, aunque no se sepa si pasa. Entonces él nos plantea una pregunta de por qué tal omisión y sobre todo lo que les decía por esta parte de los medios de comunicación. También decirles que también tener en cuenta que estos rezos simplemente no se hacen para seguir perpetuando la violencia, sino que muchas veces y en los testimonios que logró recoger, también se dio cuenta que hacían estos restos justamente para poder evitar esa violencia. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, chicos, ¿qué piensan del manejo que le dan los medios y por qué creen que utilizan este discurso? ¿Por qué lo hacen un mito? ¿Por qué no muestran esta realidad en la que se enfrentan pues todos estos grupos? Para dar continuidad a lo que estaba diciendo Karen, Nicolás, Juanma, Luchito, les tengo un ejercicio. ¿Qué opinan de si nos ponemos un poquito más dinámicos en este podcast de hoy y le damos a esto? Me parece, Alice, de una. Estoy preparado. Listo, Interesante. entonces. Entonces, en este momento les voy a leer algunos encabezados de algunas noticias que encontramos, ojo, hace algunos años, que fueron escritas hace algunos años, en los periódicos de Semana y El Tiempo, para que analicemos los titulares, ¿no? Igual estamos haciendo un ejercicio periodístico, futuros periodistas, bebés, entonces los veo juiciosos con esto. Vamos con el primero. La otra cara de la santería en el conflicto armado colombiano. La santera Luis Solís explica cómo ha aplicado sus conocimientos para el bien de la comunidad afro. Les comento. En este artículo, esta persona, esta mujer, habla de cómo se le obligó a practicar la santería, pero que en vez de ayudar a paramilitares o a personas del conflicto, que en vez de meterse en esta parte de los rezos, de proteger, de blindar y demás cosas, se ciñe simplemente a hacer remedios caseros que su abuela tía le enseñó a identificar cuando estaba muy pequeña. Escucho sus opiniones. Yo quiero preguntarle a Luis Hernández si usaría la brujería para el bien o para el mal. Si usaría esa invisibilidad para el bien o para el mal. ¿Qué dice Luis Hernández? Uy, Juan, una pregunta muy difícil. Pues sobre el contexto que nos daba la compañera Karen y dando la credibilidad de que la magia sí existe, desde mi perspectiva todavía hay cierto escepticismo, a pesar de lo que hemos escuchado, a pesar de los testimonios que hay. Al igual que yo, hay mucha gente que no cree en ciertas cosas, que al menos se plantea la duda. Respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que todo puede funcionar en pro al bien, pero no sé en qué parte no sé si haya una distinción entre la magia bueno, la magia negra o la magia blanca, o si es algo bueno o si es algo malo. Si tiene algún tipo de finalidad positiva, sin dudarlo lo consideraría, Juan. Consideraría, por decir, en un caso específico que tuviéramos, y que espero nunca llegue a ese punto, algún familiar que ya han desahuciado por alguna enfermedad terminal y que la medicina ya no puede tratarla de ninguna forma posible, considerarlo. Y eso, como hablábamos de una forma de creer, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentar un rezo? ¿Por qué no intentar una bendición? ¿Por qué no esperar un milagro? Ya si tú me lo preguntas y yo sabiendo a ciencia cierta si eso es algún tipo de pacto con el demonio o algo, pues sí me lo replantearía. Pero creo que eso en buena medida responde a tu pregunta. Lucho, ya iba a decir que ojalá le jalen esas patas, pero no, la salvaste. Por otra parte, me gustaría preguntarle algo a Nico y a Karen, y es si creen que esto de alguna manera le quita naturalidad a la vida. Si existiera la posibilidad de darle vida a un ser que ya no la tiene, ¿ustedes lo harían? ¿O creen que esto iría en contra de la naturaleza? Pues
Creo que pues ya todo tiene un ciclo y que si este tipo de rezos, pues siendo, digamos que tomando por concepto de que sea cierto o no, te va a tener que retornar y digamos que con los testimonios que nos han dado, porque por ejemplo le pasó todo este tipo de enfermedades a- al testimonio que nos mostró nuestra compañera Alice. Entonces yo creo que pausar ese ciclo que tenemos tampoco puede ser tan bueno. Pues respecto a la pregunta, yo creo que sí, yo creo que es el sueño de toda persona poder revivir un ser querido, ¿no? Es incluso un tema que se maneja en las películas, en las series, en el anime con Dragon Ball. Eh, pues de ahí a que yo crea que es posible hay mucho trecho, como dicen. Pero claro, pues quien no quisiera volver a ver a una persona que ya no está, ¿no? Es un tema que cualquier persona eh, le gustaría pues hacer. Bueno, aunque aterrizando un poquito este tema, les quiero preguntar, muchachos, si ustedes estuvieran dentro del conflicto armado, ¿se mandarían a blindar? Yo sí, porque realmente no me gustaría que me disparen, o me acuchillen, o me torturen, me secuestren. No, mentiras. Realmente yo creo que es un tema necesario. Si uno vive en constante peligro, es normal que uno quiera que no le pase nada. Y pues en azonadas que hemos visto, incluso reportadas por ellos mismos, grabadas por ellos mismos, el caso de las FARC, los paras, pues se ve la sevicia con la que actúan los demás hombres, ¿no? En ese caso sería, ¿es él o soy yo? Y si hay un proceso, un mecanismo en el que yo pueda estar más seguro, ya sea por efecto mental, porque me lo creo, ya sea porque es así, porque hay una fuerza, un espíritu, qué sé yo. Pues sí, obviamente, yo optaría por estar más seguro de que no me va a pasar nada y seguramente pues tendría más efectividad en combate, si lo vemos desde ese punto de vista. Yo te respondo, Alice. En mi caso personal, yo me quedaría con la frase de Shakespeare. El cobarde muere muchas veces, el valiente solo muere una vez. Siguiendo este orden de las cosas, de la protección, de la brujería, y viendo los contras que esta decisión que yo tomaría podría perjudicarme severamente, pues simplemente dejaría eso al libre albedrío o al destino y pues afortunadamente vivimos en un país con demasiada violencia, esto está desbordado por donde uno lo vea y si yo tengo que hacer parte de otras cifras que cada día se presentan tristemente en nuestro territorio, pues aceptaría ese destino. Yo me quedaría con la frase de mi tía Matt Giver. Eso no es de Diosito. Y es que en ese caso, creo yo que confirmaría, si lo veo por mis propios ojos que mis compañeros no están muriendo, confirmaría de que hay algo más allá de esta vida. Por lo cual no lo intentaría, porque creo yo que un rato más de vida no soporta 1000 años en un infierno. Así que por esa parte, cuando no le estés, no lo hace. Bueno, es que aquí ya estamos mezclando temas religiosos, bueno, que siempre ha estado esa intersección, ¿no? Entre el tema religioso y la brujería, siempre ha existido, está. Y me encantó lo que dijo Juan Manuel, eso no es de Diosito, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones religiosas, culturales que nos impedirían acercarnos más hacia este tema y que lo crea como un tabú? Y acercándome un poquito más hacia la respuesta que dio Karencita, me gustaría preguntarles a nuestros oyentes también que opinen, que nos compartan sus experiencias, que nos digan qué están opinando en este momento sobre las preguntas planteadas y es, bueno, ¿la brujería es buena o es mala? ¿Desde qué punto de vista? Desde el cristianismo probablemente no es una acción que esté bien vista, pero y desde otros puntos de vista, compártanos. Y esa pregunta es muy compleja, Alice. Creo que a todos nuestros oyentes los deja pensando. Mis compañeros,
¿qué tienen para concluir en esta tarde de hoy? Bueno, queridos oyentes, realmente el tema de la brujería, santería, como quieran llamarle, de los rezos, es un tema muy personal, creo yo, muy cultural también, trasciende entre generaciones, también en la educación ha trascendido y en la cultura popular, ya que si es buena o es mala, pues dependerá de con qué fin se use, pero realmente también dependerá de qué tipo de persona y para qué pues, realice este tipo de ritos, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que en cuanto a creencias a lo largo de la historia ha habido tantas prácticas tan poco éticas o morales como con los aztecas o los vikingos con sus sacrificios, que en su tiempo son correctas y apropiadas, ¿no? Todo depende de cómo se miren las cosas. Puede que ahora mismo veamos que es correcto y más adelante veamos estas prácticas como algo arcaico, anticuado, pero pues es parte de la cultura, de toda una construcción de saberes pues mancomunados que resultan cuando hay mezclas de culturas y pues a mí me parece un tema apasionante y no sé qué piensa mi compañero Luis Hernández. Gracias, Nico. No, pues la verdad es un tema fascinante, como tú decías, ya creo que has dado una conclusión certera. Quizás yo me retiraría haciéndole las invitaciones a los que quieran o crean necesario una ayuda extra de lo que sea de la que sea el tema que estén solicitando. Y esta invitación es para que visiten a Ramiro López, el chamán llanero. Su oficina se encuentra en el sur y cabe aclarar que no es recomendable visitarlo si usted sufre de pánico al ver unos calaveras, unos cráneos. No, corten ya. Luego de este desastroso espacio publicitario creado por el señor Luis Hernández, hemos decidido sacarlo de nuestro riguroso espacio periodístico para darle entrada a Dani. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Juanma, oyentes, compañeros de la mesa, a mí me gustaría ya dar una conclusión final que es demasiado importante y que me parece también importante retroalimentar. Y es lo siguiente, podríamos decir que este concepto de la brujería y de la magia, de los rezados, resume parte de la polarización de las ideas sobre lo civilizado y lo primitivo, de lo racional frente a lo irracional, de lo verdadero frente a lo falso, estas dicotomías que se suelen dar mucho en este tipo de discusiones, siendo estos unos conceptos que podríamos utilizar como síntesis de la historia de la humanidad misma. Entonces, esencialmente tenemos que pues la magia y la brujería o la hechicería pues son creencias sobre hechos que son extraños y que podrían ser sinónimos de indígena, campesino y de sectores populares precisamente por las raíces etnográficas que traen estos conceptos. Y con esto acentuamos la importancia de la eficacia simbólica que esto genera en el conflicto y que posee esta y el ritual, siendo importantes tanto en las creencias del que acude, de la persona que decide hacer este tipo de prácticas, como el que las efectúa. Las historias planteadas que vimos el día de hoy, desde excombatientes hasta personas que son cercanas a este tipo de rituales, así como en el momento de presenciar este tipo de actos, donde la preocupación principal de una mujer, en el caso del conflicto armado, o de un hombre, es precisamente la violencia, se ve el valor simbólico de lo que es precisamente pues el rumor, la resistencia y la violencia en la reciente memoria pues de los sujetos que son poderosos, donde está el rumor y la extendida historia de quien pues ha sobrevivido a todo esto, que se considera un tipo de rezado y que ha logrado sobrellevar toda esta situación por medio de magia o de un secreto que portaba, ¿no? Entonces, el hecho de que la guerra estuviese llena de estos relatos proviene de la certeza y de la confianza pues de quien lo escuchó y lo vio, ¿sí? Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y
pues bueno, compas, el miedo que ha causado ciertas figuras que gritaban, los mismos comandantes, los soldados, las personas que llegan a casa y tienen este tipo de historias que dicen, tenía un pacto o una imagen de misterio y poder alrededor de la figura del brujo, del chamán indígena, esta persona no la podían atravesar balas, etcétera. Son vestigios de precisamente toda esa realidad simbólica que creamos dentro de nuestro país, lo que hace parte de nuestra cultura, y no menos real para quienes han vivido de primera mano pues lo que se ha vivido precisamente en el conflicto armado. Por esto también nosotros en general les queremos compartir que creemos que la magia conlleva una eficacia simbólica, precisamente como le estaba diciendo, que está inherentemente articulada con la existencia de la violencia, con la experiencia de la violencia en este país. Como ya vimos, muchas personas recurren a esto como una salida espiritual, como una forma de protegerse, ¿no? Y que partiendo de esto pues tenemos dos perspectivas que creo que mis compañeros van a compartir conmigo, y es: ¿la magia es real o no? Si es una ilusión, pues entonces los símbolos tienen el poder de provocar cambios sociales, ¿sí? De eso tenemos que ser muy conscientes, y que precisamente estos cambios sociales nos pueden hacer muy susceptibles a todos esos procesos de indagación cultural. Y también, si bien es importante reconocer este carácter simbólico que trae el lenguaje mismo, que traen todos estos mitos, que traen todos estos rumores que alcanzan varias generaciones, y que es eficaz en la creencia, lo es también el que la magia hace parte pues de una realidad concreta, ¿sí? Hace parte de la realidad que se crea en cada una de las regiones de nuestro país, ¿sí? Y que también es vivida y recordada en términos muy veraces por sus mismos testigos, ¿no? O sea, esto es real para las personas que lo han vivido. Entonces, la incertidumbre provocada por la guerra y todas estas cosas, el terror, el estrés, representado en la posibilidad de un atentado, de una emboscada, de un secuestro, es intercambiada por la certeza que otorga, ¿sí? La seguridad precisamente de la que estaba hablando Nicolás, ¿sí? De la fiel creencia de que algo como la magia o la brujería nos puede respaldar, y lo que nos llevaría a cuestionar los contextos de la violencia, la resistencia y la religiosidad popular. Ya con esto cierro, compañeros. Juanma, puedes despedirnos por favor. Les mando un abrazo y gracias por escuchar Los Rezados. Bueno, luego de esto abrimos los micrófonos, abrimos el texto para que ustedes, nuestros queridos oyentes, nos opinen. Esperamos hacer en muchas entregas más si así ustedes lo requieren, pero por hoy esta historia se termina. Vamos a cerrar la página, pero no para siempre. Los invito a seguirnos en Spotify como Los Rezados Podcast y en SoundCloud igualmente. También pueden opinar en Twitter en el hashtag Rezados Podcast. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.